Y la primera va a ser fundamental para enmarcar todo lo que va a venir después, para enmarcar el resto de testimonios, el resto de experiencias, porque lo que aquí vamos a abordar ahora, donde vamos a poner el foco, es dónde está trabajando el Gobierno central en estos momentos, por dónde transita su estrategia nacional para hacer frente a la soledad no deseada en las personas mayores. Va a pronunciar esta conferencia Luis Barriga, el director general del Inserso. Él ocupa este cargo desde el año 2020, pero antes 2 pinceladas que les doy para que lo conozcan un poco mejor. Lleva trabajando en los servicios sociales desde 1990, es por tanto todo un especialista en ellos, pero también en otras políticas públicas de bienestar social, como empleo, drogodependencias o desarrollo y cooperación internacional. Además, él es socio fundador y responsable de estudios de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales y del Observatorio Nacional de la Dependencia. Luis Barriga, por favor, tiene ya la palabra y nos cuenta aquí cómo está trabajando el Inserso, cómo está trabajando el Gobierno central en esa estrategia de carácter nacional en un país, además, donde el envejecimiento, ya se ha puesto aquí de relieve, avanza de forma exponencial. Adelante. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la acogida y por la bienvenida, consejera, justicia, autoridades y también a esta caja, a la Caja Rural que nos acoge en esta casa. Quiero además también lanzar un recuerdo a mi amigo Ángel, que me consta que es por él por el que hoy pues, estamos aquí también. Tengo un papel complejo esta mañana porque yo tenía más intención de venir a escuchar y aprender que a contar. Y por otro lado también sé que existe cierta expectativa o mucha expectativa con respecto a la Estrategia Nacional de Soledad, como no podía ser de otra manera. Sí, como no podía ser de otra manera. Y tengo una colaboradora en el Inserso que para este tipo de cuestiones suele decir, bueno, la están peinando. Estamos trabajando en la estrategia y sabemos que además hay expectativa y sabemos que hay prisa. Y también querría decir que las cosas tienen que tener bases sólidas y luego ir creciendo lentamente. Y lo sabéis perfectamente en el Observatorio Aragonés, que tal y como habéis comentado tiene una trayectoria desde ideas iniciales hasta que luego va tomando fuerza, va tomando poso y se llega a hitos como es el de esta mañana en el que bueno, nos encontramos aquí y además habiendo superado las expectativas. Bien, yo querría trasladar 3 cosas. Una, el contexto del asunto de la soledad en la agenda gubernamental, y no solo la gubernamental, también sabemos que está en la agenda internacional y que es un asunto que preocupa y ocupa a los países miembros de la Unión y también en el ámbito de la OCDE y de Naciones Unidas. Por otro lado, en segundo lugar, querría comentar cuál ha sido el proceso que estamos siguiendo para la elaboración de una Estrategia Nacional de Soledad y los pasos dados hasta ahora y los pasos que nos faltan y un poco previsión de por dónde nos llegamos. Proceso en el que, por cierto, invito a toda la sala a participar porque tiene que ser un proceso abierto, participativo y muy de abajo arriba, porque desde la Administración central es complicado que inventemos la pólvora, sobre todo cuando la mayoría de las experiencias auténticamente importantes, novedosas y que hay que impulsar están en el territorio, no tanto en la lejanía. Y, en tercer lugar, sí querría comentar pues, algunos de los contenidos evidentes que va a tener esta estrategia. Y la estrategia, una estrategia nacional como desafío, como reto para elaborarla, debe ser algo que permita que sucedan las cosas. La estrategia tiene que ser una herramienta que permita que sucedan más que una herramienta que haga cosas. Y más cuando estamos hablando de un asunto tan absolutamente tan complejo como la soledad, tan poliédrico y en el que es tan importante la participación
desde el ámbito territorial local, desde la absoluta proximidad. Siendo así las cosas, el papel entonces es más de fomento y de permitir que las cosas sucedan y de poner herramientas e instrumentos útiles al servicio de todas las entidades, personas, profesionales, instituciones que están implicados en el asunto de erradicar o de luchar contra la soledad. Bien, en cuanto al contexto, esa primera parte, y además intentaré ser breve porque sé que vamos con algo de retraso. Todos ya vamos leyendo y vamos viendo cómo la propia Organización Mundial de la Salud ya ha establecido, ya hay evidencia científica sobre el impacto de las situaciones de soledad y aislamiento en el ámbito de la salud. Y desde ese punto de vista hay muchísimas de las actuaciones, digamos, globales en materia sanitaria que tienen que estar incardinadas o que tienen que estar dirigidas a trabajar este ámbito. Antes oía a la consejera que le preguntaban sobre la coordinación, voy a decir, sociosanitaria o el papel de lo sanitario dentro de la detección. Dentro de la estrategia nacional, uno de los elementos va a ser el disponer o el poner a disposición sensores de las situaciones de soledad. Y dentro de esos sensores, todos los sensores del ámbito social, del ámbito sanitario, son absolutamente imprescindibles. Y comentaré algunos de los acuerdos y convenios que ya se están urdiendo para conseguir alguna coordinación en este sentido. El mandato gubernamental o el mandato que tiene el Gobierno de España es el que se ha dado a sí mismo por el acuerdo de gobierno de coalición, en el cual uno de los puntos ya abordaba el que tenía que generarse o que crearse una estrategia nacional que abordase la soledad, y además esta estrategia la incardinó en el ámbito de las personas mayores. Sabemos que la soledad como fenómeno, y de esto seguramente se hablará también, no es solo un asunto que esté impactando en las personas mayores, sino que hay mucha parte de población que puede estar afectada por situaciones de soledad, no sé si llamarla no deseada o no elegida. Situaciones de aislamiento, situaciones en las que la interacción social está rota y situaciones en las que las personas tienen que afrontar desde esa situación de soledad problemas vitales que a veces no superan. Y me estoy refiriendo muy en concreto también a la población joven, adolescente, donde sabemos que el fenómeno también está impactando y de manera muy dura. Una estrategia nacional, independientemente de que el encargo fuese elaborar una estrategia de soledad para mayores, no puede ser ajena a este fenómeno o a esta otra capa de la población o otras capas de la población que estén afectadas por la problemática, de forma que luego comentaré cómo vamos a intentar incorporar también este otro tipo de elemento. Aunque habrá herramientas de trabajo que deben ser comunes al fenómeno global, intentando desentrañar la complejidad. Los primeros trabajos, en realidad, sobre soledad a nivel estatal se iniciaron prácticamente en el año 19 y es verdad que luego hemos sufrido, paradójicamente, y esta ha sido una paradoja para analizarla, hemos tenido el parón de la pandemia. Y digo el parón de la pandemia porque si algo puso también de manifiesto la pandemia era que había mucha gente sola, gente que tenía que afrontar incluso situaciones de aislamiento sobre la soledad. Y digo paradójicamente, mientras teníamos que estar trabajando en elaborar una estrategia de soledad que fue parada también por causa de la pandemia, porque prácticamente ha tenido 1 año y medio de retraso, que ha sido pues desde marzo del año 20 hasta bien entrado el verano del año 21. Y digo paradójicamente porque era cuando más hacía falta tener dispositivos, pues todavía no estaba elaborada la estrategia. La verdad es que los tiempos aquí nos han jugado malas pasadas. Eso es como mucha gente desconoce que el propio Gobierno español tenía previsto para el año 20, en el mes de abril, elaborar toda la estrategia también de afrontamiento de contingencias tipo pandemia. Pero la pandemia apareció en marzo. Bien, pues aquí nos ha pasado también algo similar. Cuando ha llegado una situación que afrontar, resulta que no había a veces articuladas todas las soluciones. Si bien es cierto, y aquí es donde creo que con toda humildad tenemos que plantearlo desde la Administración central, las estrategias, actuaciones, iba a decir muchas veces vecinales,
de las propias administraciones, etcétera, en el afrontamiento de las situaciones de aislamiento y pandemia, fueron absolutamente ejemplares. Hay todo un banco de buenas prácticas, de vecindad mutua, que es muy aprovechable y que no hay que seguir poniendo en valor. Bien, la necesidad que tiene que abordar una estrategia nacional, entonces, en este caso, no es tanto de plantear líneas estratégicas a desarrollar, novedosas y desplegar de arriba abajo, sino de sistematización de lo existente. Sistematizar lo existente para impulsar y ser útiles a todo lo que ya se está haciendo y se viene haciendo y a todo lo que haya que hacer. Y este es un poco el enfoque global. Aparte, la estrategia de soledad no puede estar desconectada de todo lo que ya veníamos haciendo en una materia muy importante, como es toda la revisión, en el caso de las personas mayores, toda la revisión del modelo de cuidados. Revisión del modelo de cuidados que sí ha sido central durante todos estos años, no solo en términos de inversión y de mejora de las políticas públicas de atención a la dependencia o a la discapacidad, etcétera. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a las situaciones de desinstitucionalización o al enfoque de desinstitucionalización, por ejemplo, que está abordando el Gobierno español junto con la estrategia europea que se publicó el pasado día 7 por parte de la Comisión. ¿Por qué hablo de desinstitucionalización? Porque hay personas que viven con otras y que se sienten solas. La soledad no es solo un tema de padrón, no es únicamente, que también debemos hacerlo, mapear dónde hay domicilios, dónde hay personas que viven solas para tener sensores, ¿no? Pero no es solo eso, hay personas que viven con otras personas alrededor y que están y se sienten solas. Y si hemos tenido ejemplos de ello ha sido especialmente en los ámbitos de institucionalización, en los cuales hemos sometido, además, a aislamiento sobre la soledad a muchas personas, y me estoy refiriendo a los ámbitos de residencias, etcétera. Este es un asunto también que hay que abordar de manera perentoria y que estamos abordando de manera perentoria en cuanto a transformación de modelo de cuidados. La clave en todo esto va a ser sí o sí lo comunitario. Cualquier estrategia de abordaje, porque podemos detectar y debemos detectar y diagnosticar el problema, pero después va a haber que abordarlo. Y en los abordajes, todos los abordajes han de ser en clave comunitaria, en la cercanía, en la proximidad de las personas. Y si trabajamos con personas que están en situación institucionalizada de gueto, de apartamiento de la sociedad, estamos ahondando en el problema de su aislamiento. Hay que trabajar el problema en el contexto y hay que trabajar desde dinámicas comunitarias. Y trabajar las dinámicas comunitarias va a tener, evidentemente, un protagonismo importante en lo que es la cercanía o el estar pegados al territorio. Bien, el proceso que hemos seguido hasta ahora ha sido el de analizar, hacer el estado del arte que dicen los científicos. Hemos visto cómo estaba la situación en cuanto a observatorios que ya existen en todo el ámbito nacional, experiencias novedosas, experiencias de impacto. Hemos visto cómo estaba la situación o los datos disponibles también desde estadística, el Instituto Nacional de Estadística o desde otros órganos de investigación a nivel central. Y cuáles eran las estrategias que inicialmente se estaban abordando. Comprender un poco cómo estaba el contexto con respecto a la soledad. Se elaboró ya en el año 21, a partir de septiembre, una nota de concepto, la hemos llamado así, que era un documento marco en el que podíamos ver cuáles eran las líneas estratégicas que debía contener la Estrategia Nacional de Soledad. Y esta nota de concepto se ha sometido al juicio de entidades de personas mayores, se ha sometido al juicio de sociedades científicas, de asociaciones. Nos falta todavía someterla a criterio de otras capas de la sociedad, como es también el mundo empresarial y también colegios profesionales. Bien, todos estos agentes y observatorios. Todos estos agentes nos han ido dando feedback y haciendo aportaciones a aquella nota de concepto para ir viendo cuáles son los elementos que tiene que contener la estrategia nacional, y se han tenido que abordar ya primeras decisiones. Una primera decisión en cuanto a que exista una estrategia nacional, podemos llamarlo marco o paraguas, que sea global, que sea general, no puede ser de otra manera, y que acoja
todas las iniciativas o que dé soporte también a todas las iniciativas existentes, pero el riesgo habitual de las estrategias a nivel nacional, de los planes, etcétera, es que sean un papel precioso, pero que luego no tiene ninguna utilidad. Sirve para poco, aunque esté muy bien diseñado y elaborado, porque luego hay que realmente llegar e impactar, y esto no es nada sencillo. La estrategia que hemos creído conveniente es que debe existir el marco global, y debe ser un marco global tremendamente abierto, flexible, plural, inconcreto, si se quiere, y luego han de concretarse en planes operativos, bianuales al menos, las actuaciones concretas. De forma que lo que tenemos ahora el reto de sacar adelante no es solo una estrategia como un marco, sino el primer plan operativo conjuntamente. Ese primer plan operativo que tendría una duración estimada de 2 años, es decir, 23 y 24. Esta es un poco la clave en la que queremos trabajar, porque ahí sí es donde tenemos que incorporar todas las actuaciones concretas, prácticas, útiles a todos los agentes que están trabajando en esta cuestión, porque de lo contrario, si vemos, como nos hemos encontrado a veces en cajones con estrategias magníficas, pero que luego no terminan de impactar y que parece como que hemos cubierto el expediente, pero no hemos logrado cambiar la realidad, que es para lo que deben hacerse. Bien, hemos pasado, digamos, buena parte ya de esa fase de consultas y en cuanto a los descubrimientos, voy a decir, que hemos ido haciendo, quiero citar muy sucintamente y muy rápidamente algunos de ellos. Tenemos una importante limitación y carencia en los datos. Los datos sobre el fenómeno de la soledad son muy importantes como para el abordaje de cualquier situación. Comprender la realidad, pero también desde el dato objetivo. Y aquí tenemos un desafío también ya importante, que es empezar a poner a los organismos públicos de investigación y al Instituto Nacional de Estadística, al propio Inserso, a intentar aglutinar y mejorar la calidad de datos y los datos que tenemos que puedan ser de utilidad a todos los observatorios, a todos los agentes que intervienen, para tener bien diagnosticada la cuestión, bien diagnosticado el problema. Y hay cierta limitación de datos. Insisto que la soledad no es un fenómeno solo de vivir solo, sino que tiene que ver con cómo se siente uno. Y obtener el dato de cómo se siente uno, cómo vive el estar o no estar solo, aunque esté rodeado de gente, eso es un dato de difícil obtención. Pero tenemos que obtenerlo porque tenemos que mapear estas situaciones. También tenemos cierta dispersión conceptual. Yo no sé si el lugar para anclar los conceptos es una estrategia nacional. Lo que sí sé es que tenemos que llegar a consensos sobre el lenguaje mismo. Soledad no deseada, no elegida, soledades, porque la soledad no es un concepto unívoco y al ser un problema complejo, pues tiene muchas caras, muchas facetas. Bueno, sobre esto hay mucha literatura ya escrita y hay ciencia, pero yo creo que nos tenemos que someter un poco a ese dictamen de la ciencia y a seguir debatiendo entre nosotras y nosotros para poder llegar a acuerdos conceptuales. También vemos que hay magníficas experiencias no puestas en valor suficientemente ya. Es decir, no se trata de, hay muchas cosas ya muy bien orientadas, muy bien hechas, pero sobre las que hay luego escasa evidencia científica. Y aquí sí que creo que la estrategia nacional va a tener cierta obsesión. Es decir, en ayudar a que lo que se está haciendo se recoja como evidencia y además acredite que es útil y luego pueda además ser difundido a otros agentes que están interviniendo. Obtener evidencia científica del impacto de lo que estamos haciendo. A veces hacemos cosas que pensamos que son fantásticas y luego resulta que a lo mejor no lo eran tanto. Pero debemos tener esa mentalidad también en todas las experiencias que se vayan desplegando. Y creo que aquí, metodológicamente, la Estrategia Nacional debe aportar algunas metodologías clave para que sean de aplicación a cualquier experiencia, se desarrolle donde se desarrolle, sea una pequeña experiencia en un pequeño municipio o sea una experiencia a un nivel de comunidad autónoma. Otras conclusiones y hallazgos de la fase diagnóstica han sido esto tiene que ver además con otras exclusiones. La soledad a veces es muy interseccional con otras cuestiones. Esto impacta más en mujeres que en hombres, es evidente,
impacta más en determinadas capas de la población con respecto a rentas o no, impacta más en determinadas edades, es decir, hay mucha exclusión también interseccional en todo esto y hay que tener este tipo de enfoque, no trabajar el problema solo desde una de las facetas, y esto lo hace complejo. El efecto del territorio, el efecto de los entornos, este es fundamental y aquí también hay mucho análisis. Los territorios, los entornos, los espacios iban o no, el sentirse solas, el sentirse aisladas. Y esto es una clave que tiene que ver con urbanismo y es una clave que tiene que ver con arquitectura. Hace poco que se aprobó el acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios del SAD, del Sistema de Atención a la Dependencia. Cuando estamos hablando de que un centro de atención, por ejemplo, donde viven personas institucionalizadas, mayores, lo que sea, con discapacidad, es decir, estamos hablando de que eso se reconvierta en hogares, de lo que estamos hablando es de generar espacios donde la interacción sea humana, no espacios asépticos donde el gran pasillo hospitalario impide la comunicación de las personas o impide vidas dignas. Es así de simple, pero es que hay que transformar la arquitectura de los centros. Pero es que también hay que transformar el urbanismo. Aquí hay un soriano, pero yo creo que adoptivo aragonés, que es Gustavo García, que yo creo que en algún periódico de aquí, de Zaragoza, tuvo una sección o algo así en la que describía algunos horrores urbanísticos de estos que a veces tenemos en las ciudades. Muy interesante en el sentido de que a lo mejor te ponía dos bancos que están los dos mirando ahí al infinito. Hombre, pon los bancos que la gente se pueda ver cara a cara. No, si os dais cuenta, este mismo modelo a veces arquitectónico de la ciudad o urbanístico de la ciudad es el que se ha utilizado en los centros de atención residencial cuando ponemos sillas en fila y está la gente mirando allí. Es decir, tenemos que construir los espacios que sean para la convivencia. Bien, este es otro de los aspectos que se descubren en los diagnósticos y que tiene que ser abordable. Bien, no me quiero liar más con muchos, pero ha habido conclusiones y hallazgos que están ya descritos y están escritos y expuestos que hemos ido encontrando. Sí, en uno, hay una importante fragmentación de actuaciones ahora mismo, muchas actuaciones desde muchos agentes, pero eso creemos que es riqueza. Aquí no se trata de que nadie tenga la medalla, voy a decir, de liderar. No. El trabajo que tenemos por delante, y yo creo que en esto el Observatorio Aragonés es un ejemplo, el trabajo que tenemos por delante es precisamente el de poner en contacto todas las iniciativas que se están llevando a cabo. La fragmentación es buena porque es riqueza en este caso. Es riqueza de planteamiento, riqueza de alternativas, pero hay que sistematizarlas, porque si no nos perderemos en que hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero no sabemos realmente cuál es el impacto. La sistematización es la clave de que todo lo que se está haciendo al final se ponga en valor, se potencie y además se enriquezca. Bien. Los principios que va a contener la estrategia en cuanto a orientadores, y creo que ya voy mal de tiempo, me entretendré solo en algunos de ellos, es decir, el foco en lo local y lo comunitario, el valor de los actores de proximidad. Esto lo tenemos clarísimo, es evidente y no va a haber otra fórmula. Pongo un ejemplo. Estamos llegando a un convenio, vamos a firmar un convenio en breve con Reto Demográfico y con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Esta será una herramienta que a nivel de Estado puede ser muy útil a este observatorio, el Aragonés y otros muchos. Convertir algunos agentes de territorio en sensores que detecten determinadas situaciones de privilegio. Por ejemplo, las farmacias. En casi todo el territorio hay un despliegue de establecimientos farmacéuticos muy ligados a salud, pero también muy ligados a personas mayores, como desgraciadamente a veces grandes consumidores de productos farmacéuticos. Bueno, pues esos sensores es importantísimo construirlos desde marcos globales y ponerlos al servicio del territorio y de todos los planes, programas, etcétera, y actuaciones que puedan desarrollar. Digo, es uno de los ejemplos de que siempre todas las actuaciones tienen que ir dirigidas desde ahí, desde abajo. Claro,
Detectar las situaciones también tiene un componente tecnológico importante. Y aquí hay otra apuesta que se está haciendo desde todas las comunidades autónomas. Algunos de los servicios que ya teníamos construidos y que son mejorables en su calidad y en su cantidad, por ejemplo, el de la teleasistencia. La teleasistencia concebida como algo que tiene una persona, hay un botón, llama y entonces llega la ambulancia. Bueno, está reactiva, esta teleasistencia reactiva está bien, pero hay una posibilidad enorme de teleasistencia proactiva que incluso determine riesgos de situaciones de aislamiento y soledad, y ya no estoy hablando de mayores, estoy hablando de personas cuidadoras, de personas que cuidan a personas, cuya soledad es a veces impresionante. Bueno, pues se puede, a través de determinados parámetros tecnológicos, de instrumentos y herramientas tecnológicas, detectar las situaciones y abordarlas. Y además detectar riesgos antes de que sucedan determinadas cuestiones, antes de que haya una claudicación, por ejemplo, en este caso de los cuidadores. La inversión se está haciendo, es decir, en los fondos RTR, los fondos Next Generation, España es el único país, el único Estado miembro que planteó toda una línea, todo un componente, el componente 22, de inversión en cambio de modelo de cuidados, y una parte importante tiene que ser la inversión en este tipo de modelos y de sistemas tecnológicos que nos aporten información no sobre situación de soledad, sino sobre que va a ocurrir o puede estar ocurriendo una situación de y podamos actuar proactivamente. Claro, hacen falta después los protocolos de actuación. Lo detecte una teleasistencia, una farmacia o quien sea, después tiene que haber una red que atienda esa situación, que la aborde, que procure ayuda o compañía, etcétera. Y las administraciones no sabemos acompañar a la gente. Quien acompaña a la gente es la gente. Y hay que movilizar. Toda la actuación luego tiene que ser movilización del conjunto de la sociedad, de los distintos entornos, para poder acompañar. Y no es sencillo, aunque es, iba a decir, apasionante. Bien. Algunos de los contenidos, decía, que tiene que tener la estrategia son este tipo de abordajes de carácter general, de sistematización, investigación, invertir en investigación sobre la soledad, involucrar a los organismos públicos, además de investigación, y otros organismos como el INE, facilitar de manera sistemática, periódica, etcétera, datos relevantes, generar herramientas, tecnologías al servicio de la estrategia, y también, ¿por qué no?, abordar la sensibilización de la sociedad en general de cuál es la situación con respecto a la soledad. Conectar iniciativas, bancos de iniciativas que puedan ser accesibles a todos los agentes que están interviniendo. Algunas cosas que ya estamos abordando, decía, y esto van a ser contenidos evidentes de la estrategia. Algunos ya los estamos adelantando porque como el convenio que comentaba con Reto Demográfica y Consejo General de Farmacéuticos, algunas otras cuestiones que estábamos ya desarrollando y que han sido, yo creo, también actuaciones, digo, desde la Administración Central muy potentes y muy importantes de cara a la soledad. Sabéis que la Organización Mundial de la Salud tiene al Inserso como punto focal en España para lo que ellos llamaron la red de ciudades amigables con las personas mayores. La red de ciudades amigables con las personas mayores es una red de municipios, hay desde un ayuntamiento de 60 y tantos habitantes al Ayuntamiento de Barcelona. Hay muchísimos ayuntamientos adscritos a esta red y todas las iniciativas de estos municipios son muy importantes, catalogarlas. Hay una riqueza de planteamientos ahí fantástica y muchas de ellas, obviamente, están siendo dirigidas precisamente al asunto del abordaje de la soledad. Otro de los elementos que tenemos en cartera al servicio de la estrategia y al servicio de todos los demás observatorios, etcétera, que existan en España, es la creación de un laboratorio para experimentar las estrategias de abordaje de la soledad en un centro de referencia estatal, del Inserso, y ya tenemos suscritos convenios con el Ayuntamiento de León, en este caso, la Diputación de León, entidades distintas, donde vamos a experimentar distintas estrategias de abordaje
Y esto es un laboratorio, es utilizar esa provincia entera como laboratorio. Tiene una parte rural importante, tiene una parte urbana, etcétera. Es decir, diferentes estrategias para ir dimensionando. Y ese observatorio, ese laboratorio se pone al servicio de todos los observatorios de España para que puedan ensayar sus productos, voy a decirlo así. Esa es la idea del laboratorio estatal con respecto al asunto de la soledad, que es una de las actuaciones concretas que sí va a contener el plan operativo. Bien. Termino. Evidentemente el problema es muy complejo y nadie aisladamente posee las soluciones. Tenemos el reto de abordar la fragmentación de respuestas, la diversidad de respuestas como riqueza, no como problema, sino que tenemos una riqueza fantástica. Lo que sí debemos hacer es todas y todos el esfuerzo de recopilación, sistematización y aprendizaje mutuo, gestión de conocimiento. En definitiva, ese es el papel que puede abordar la estrategia nacional. Hay que poner el énfasis en construir sociedades que incluyan contextos, entornos, espacios físicos que sean inclusivos con todas las personas, que sean acogedores, que sean vivibles, que sean habitables, que sean humanos, en definitiva. Y si no, es decir, ese sería el diagnóstico o el síntoma de una sociedad sana. Y estamos viviendo algunos, a veces, sucesos o hechos que nos indican lo contrario, que nos indican que a veces no somos capaces de haber generado esos contextos inclusivos. La clave está ahí. Y la última, nada de todo esto va a ser en absoluto ni posible ni viable si no enfocamos siempre todo el asunto desde lo comunitario, desde lo próximo, desde la relación, desde el contacto, desde el roce. Todo lo demás se queda en papeles y, de verdad, tenemos que acabar consiguiendo que toda la sociedad en su conjunto aborde la problemática. Desde las administraciones, dejar que suceda, permitir que suceda, más que intentar capitanear, digamos, todo lo que hay que hacer. No es el caso. En este caso es favorecer, impulsar, animar a que se haga, tomar conciencia, no dejar de ser pesados con ello y tener, sí, articuladas estrategias, herramientas, instrumentos, tecnologías e inversión y ponerlo al servicio de. Pero donde tiene que suceder la lucha contra la sociedad es en lo comunitario, es en lo próximo, es en el roce. Y nada más. Muchas gracias. Perdona, Luis. Le pedimos a Luis que te quedes con nosotros unos minutos porque hemos recibido algunas preguntas del público, aprovechando la presencia del director general del IMSERSO para precisar algunas de las cuestiones que ha hablado él durante su intervención. Se nos ha olvidado decirlo al principio, tienen tarjetas en la carpeta para poder plantear preguntas a algunos de los ponentes. Las iremos recogiendo durante las ponencias y después las trasladaremos. Lo hemos subsanado contándolo a los asistentes para que nos hicierais llegar esas preguntas y ya las tenemos. Muy bien, bueno, no me he librado entonces. Van a ser solo unos minutos porque llevamos un poquito de retraso, pero al menos tenemos esa posibilidad de realizar esta interactuación. La primera pregunta es sobre la implicación de la sociedad, sobre la sensibilización y, en concreto, la implicación de los jóvenes con el cuidado de los mayores. Nos pregunta la persona que ha formulado esta cuestión que hay proyectos ya en marcha, como por ejemplo Adopta un abuelo, y nos hablan también de Maximiliana, que es una parte esencial del trabajo que se está haciendo en muchos territorios con los mayores. ¿Las administraciones públicas les apoyan? Es la pregunta. ¿Se apoyan ese tipo de iniciativas? Ese tipo de iniciativas que están funcionando. En el ámbito de las administraciones, claro que se apoyan ese tipo de iniciativas. Es una palabra que no había salido hasta ahora, la importancia de lo intergeneracional, de no generar guetos por edades, por ejemplo. Y estas iniciativas que existen de universitarios en viviendas con personas mayores, pero también el espacio urbano compartido por distintas edades. Yo vivo en un pueblo de 650 habitantes
Hubo años en los que la demanda era, necesitamos un centro para mayores. No, mira, necesitamos un centro para todos, que somos 650. Sería absurdo prohibir la entrada al... No sé si me estoy explicando. Es decir, claro que hay que trabajar, el enfoque tiene que ser intergeneracional, y en esto es muy importante cualquier actividad que mezcle a las personas. Yo en esto le estoy intentando dar una vuelta a los viajes del inserso, porque a lo mejor tendrían que tener algún tipo de enfoque común, de viaje común. Bueno, a lo mejor hay que darle una vuelta a eso. Otra pregunta relativa a la ponencia. La estrategia nacional requiere una necesaria coordinación con las iniciativas autonómicas y locales, tal como ha dicho durante su exposición, para caminar hacia una adecuada intervención. La pregunta es, ¿cómo se tiene previsto llevar a cabo esa coordinación de forma concreta? Vale, pues en España tenemos una configuración, yo creo que extraordinariamente rica en cuanto a las competencias de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales, que son las competentes, y otras muchas políticas que están residenciadas ya en el territorio. Y hay unos órganos de cogobernanza a los que a veces prestamos poca atención. Y en este caso me estoy refiriendo al Consejo Territorial de Servicios Sociales, del SAF, etcétera. Bueno, como uno de los agentes está el Interterritorial de Sanidad, etcétera. Es ese foro en el que se tiene que abordar y pactar, y escrito luego en piedra, cuál tiene que ser el abordaje conjunto. Las vías de financiación, las vías de impulso, etcétera, y el abordaje conjunto de las cosas. Ninguna administración, me estoy acordando de la política fiscal, pero no voy a entrar ahí, debería ir por libre, no sé si me explico. Y ese es el foro, el seno en el que ha de garantizarse la coordinación. Y luego es competencia también de cada una de las comunidades autónomas el abordaje territorial, es decir, en su propio territorio, considerando además las inmensas diferencias y gloriosas diferencias que existen en el ámbito estatal. Pero, insisto, esto es lo que se llama también en el ámbito europeo, para el pacto entre los Estados miembros, el marco de coordinación. Es decir, es que o llegamos a acuerdos sobre que determinadas líneas globales generales que hay que impulsar, o si no, llegamos a acuerdo en el seno de estos órganos que son los competentes. Y esto es algo de gobernanza muy interesante. Este Consejo Territorial del que hablo, pues en los últimos tiempos ha llegado, bueno, está aquí la consejera, lo sabe, desde el año 20 hasta ahora a 31 acuerdos. Creo que el próximo día 14 o no sé cuándo vamos a llegar al 32º. Y son acuerdos inmensamente mayoritarios, ¿no?, por parte de todas las administraciones. Hay mucha más gobernanza y colaboración de la que se cree muchas veces. Bueno, otro término, otro concepto que ha salido en la ponencia es la desinstitucionalización de las personas mayores que se están planteando. Sí. Desde la revisión del modelo de cuidados, ¿de qué manera, es la pregunta concreta que se formula, se quiere llevar a cabo, se está pensando llevar a cabo? Se está llevando a cabo. Aquí ya no se está pensando, aquí ya sí que la apuesta es clara y se está llevando a cabo. Y de lo que se trata, insisto, es de reconvertir un modelo, muchas veces de cuidados médico-rehabilitador, voy a llamarlo así, en el que se pretendía, y creo que hemos tenido aprendizajes en la pandemia, se pretendía que la persona, bueno, una vez metida en un centro residencial, en una institución, paulatinamente, a medida que avanzaban además sus deterioros, iba perdiendo sus derechos. No malintencionadamente, no se me entienda mal, pero lo cierto es que la pérdida de autonomía en cuanto a las decisiones, etcétera, etcétera, ha llegado, en el caso de las institucionalizaciones, hasta extremos inadmisibles, como es atar a las personas, incluso. Eso no es un entorno habitable, vivible. Alguien que está con alteraciones cognitivas, etcétera, pero que además está dopado químicamente, es decir, pero ¿cómo podemos pensar que esa situación vital no es no solo de soledad y aislamiento, sino de maltrato? La institucionalización es algo que no es un invento de este ministerio, es decir, es algo que está ya, la desinstitucionalización, como estrategia en toda la política europea de cuidados. Lo tenemos clarísimo, porque impacta en los derechos de las personas y no podemos violar esos derechos. Y uno de los elementos de la institucionalización es que genera soledad y genera aislamiento de las personas.
aunque sean muchos reunidos en un hogar colectivo, están muy solos y se sienten muy solos. Y tienen que tener proyecto de vida, vidas vivibles hasta final de vida, todas las personas. ¿Cómo hacer el cambio? Es una transformación de ladrillos, pero es una transformación de arquitectura mental, de cómo estamos proporcionando los apoyos a las personas hasta final de vida. Y el mejor lugar para proporcionar los apoyos es su contexto, sin lugar a dudas. Y si están en un centro, ese centro tiene que ser como su contexto, tiene que ser su casa. Última cuestión que nos ha trasladado el público y terminamos ya. Una pregunta relacionada con la necesidad de evaluar el impacto desde la evidencia científica. ¿Qué actuaciones concretas se están llevando a cabo desde el Gobierno nacional con las diferentes comunidades autónomas y qué inversión se está destinando a esa gestión? Vale. El obtener evidencia científica va a tener que ver con que sea capaz la estrategia nacional de absorber, recoger la información estructurada de las distintas iniciativas para también ayudar a que se pueda evaluar de una manera conjunta y metodológicamente plausible todas las estrategias y el impacto que van teniendo las distintas estrategias que se vayan desarrollando. Es decir, está en construcción. En cuanto a los impactos o la financiación, voy a decir, bueno, no quiero que se me entienda mal. Aquí lo importante no va a ser tanto, insisto, es que ya hay mucha inversión. Que sí, que va a haber más inversión y habrá investigación, el Centro Este de León pues tiene un coste, etcétera, pero no va a ser tanto una cuestión de qué partidas hay. El dinero o las partidas no lo resuelven todo. Aquí el desafío que tenemos, hay inversión y además todas las administraciones están invirtiendo en ello, no es una cuestión de unos u otros. El problema no va a ser tanto de inversión como de organización y sistematización de lo existente. Y esa clave no es tanto una cuestión de costes. Y luego, en cuanto a presupuestos, es decir, podríamos hacernos la trampa también al solitario de todas las cosas que vamos haciendo que tienen que ver con Soledad, pues lo llamo presupuesto para Soledad. Me sale una cifra de miles de millones. Pero no se trata de jugar a esto y creo que este Gobierno no va a jugar a eso. Sí de poner una estrategia seria encima de la mesa, pactada y acordada en su momento en el Consejo Territorial y después la aprobará el Consejo de Ministros y cuando se llegue a ese punto veremos a ver cuál es el entramado presupuestario que tiene que dar soporte a todas las nuevas herramientas. Luis Barragán, director general del IMSERSO, hablaríamos mucho rato más, seguro que habría más cuestiones, pero el tiempo apremia en una jornada de estas características. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Zaragoza, aquí en Caja Rural de Aragón. Gracias. Un placer.